Si usted el día de ayer escuchó la locución del presidente Gustavo Petro sobre la reforma pensional y no entendió nada, si usted es de esas personas que dice, bueno, yo he ahorrado todos estos años y ahora hablan de una reforma a la pensión, ¿será que me voy a quedar sin pensión? O si seguramente ha intentado leer este texto y no ha entendido de qué consiste la reforma pensional, hoy aquí en el Club de la Calle los vamos a sacar de todas las dudas. Por eso nos acompaña el abogado especialista en Derecho del Trabajo, Javier Almanza. No duden en enviar sus notas de voz sobre todas las inquietudes que tengan en cuanto a la reforma pensional. ¿Qué va a pasar con las mujeres? ¿Qué van a pasar con los mayores de 65 años? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes que van a empezar a cotizar? Estas y otras inquietudes a través del 316-741-4665. Abogado, bienvenido aquí al Club de la Calle. Muy buenos días, espero que estén bien. Muchas gracias por la invitación y ojalá pueda responder todas las preguntas. Hombre, oye, culé vacile bacano que se escuche ahí la voz. Firme. Ey, ¿te imaginas una audiencia uno con un abogado así, bacán? Joder, culé. Oye, doctor Almanza, nosotros nos hace llegar aquí a las 5:30 de la mañana. Eso es sobrecarga laboral. No, eso es ganas de trabajar. Ay, entonces yo tengo muchas ganas de trabajar. Que ya llega desde las 3:30. No, pero gracias por estar aquí, abogado Javier Almanza, para responderle a los oyentes, porque muchas notas nos han llegado, pero nosotros somos unas huevas en esos temas. Uy, no diga eso. No, la verdad, sí. De pronto aquí sí hay perdidos. alguna arrugada, pero tampoco no digas esas cosas. No más preguntas. No me preguntas, señor juez. Confeso. ¿Sí? Manden ya mismo notica de voz, 316-741-4665 a las 7 de la mañana, 49 minutos. Nos acompaña el abogado especialista en Derecho del Trabajo, Javier Almanza. Si tiene alguna duda, si usted dice, oiga, aproveche de una vez, dicen por ahí, es gratis, aproveche y mande su notica de voz. Si tiene alguna duda relacionada con todo el tema, también, por supuesto, en Derecho del Trabajo. Vamos a iniciar entonces, para entrar en contexto, abogado, ¿qué está pasando con la reforma pensional? Escuchamos que el ABC, que los puntos claves, que qué debemos conocer de esta reforma, pero en total, de cada 10 colombianos, 3 no tienen ni idea y 7 están mal informados. Es cierto. Eso, una de las preguntas que hacen los oyentes es, ¿qué va a pasar con la plata que yo ya tengo ahorrada? ¿Me la van a expropiar? Uy, Sí, es que es lo que dicen. Palabra, Mira, aquí estoy en Facebook y me dicen. La palabra política que se utiliza es expropiar. Sí. Pero hay que entender cómo funciona un poco el sistema. Más que defenderlo o atacarlo, creo que es importante entender cómo funciona. De acuerdo. Realmente. El hecho es que la reforma pensional, debemos recordar que el sistema está compuesto por dos grandes grupos. Uno es Colpensiones, que es el fondo público, y Sí, los señor. fondos privados que nosotros conocemos. Ahora, con la reforma, lo que se está haciendo con los recursos es, del fondo privado, se van a trasladar recursos para el fondo público con un propósito en particular, que es sostener o, en su defecto, subsidiar, ayudar, apoyar a las personas, a los adultos mayores, que esa hace parte de la política del gobierno actual. eso en palabras blancas es, van a sacar recursos de un lado para el otro. O sea, me van a coger mi plata, y la van a llevar para otro lado para regalarla. ¿Es así o no es así? Sí y no. Es decir, sí por una razón. No lo pongamos tan así, güey. Sí, por una razón. El dinero efectivamente va a pasar de un lugar al otro, Sí. pero el dinero no solamente es regalarle el dinero a unas personas en particular, que hace parte del concepto de seguridad social. Seguridad social debemos ayudarnos a todos dentro de un sistema pensional. Ese es el concepto general de una seguridad social. Entonces, lo que van a hacer en efecto de los fondos privados es trasladar para las personas que no tuvieron recursos, pero no de manera inmediata, 1, y 2, no solamente es decir, de tu cuenta individual o de mi cuenta individual, sacar el dinero y dárselo a una persona que nunca ha trabajado. No es tan así. Habrá algunos de los que, en teoría, como el juego de la pirinola, que algunos... Todos ponen. Exactamente, y que algunos solamente Lo juega conocen. mucho en la red. Y adicional, solamente uno en la universidad solamente juega con el trago. Entonces aquí todos ponen. Aquí todos, ahora ya no es con trago, ahora es con dinero. Todos ponemos para poder sostener eventualmente a quien no tiene, más o menos en esos términos. Para algunos puede llamarse expropiación desde el punto de vista político, pero realmente es el traslado de un dinero de un lugar al otro, con unos condicionantes. No significa que le vayan a quitar. Al que están quitándole en teoría del fondo privado, no significa que le estén quitando en su totalidad para que de pronto el dinero se le vaya a ir de un bolsillo.
va a llegar a un fondo común que en algún momento él también va a ser beneficiado. O sea, abogado, ¿eso podría disminuir la pensión de una persona, aquellos que llevan cotizando en fondos privados para sacar estos recursos, trasladarlos entonces para beneficiar a quienes no tendrían la oportunidad de pensionarse y les bajaría la pensión a esas personas? En efecto, el sistema lo que busca es, una de las propuestas que es válida y es algo bueno de la reforma es quitar los subsidios a las famosas pensiones grandes. Pero lo hace a costa de lo que estás manifestando en este momento, que es la disminución de la capacidad de poder pensionarnos nosotros como nos venimos pensionando. Es decir, sí se va a reducir las pensiones de las personas que actualmente están en el sistema, sí, yo salgo perjudicado, por ejemplo. Doctor, y en esta reforma pensional, ¿qué piensan hacer? Si yo tengo una mosita pensionada y ella se muere, ¿me puedo quedar con esa pensión? No, ¿qué le da, hombre? Son preguntas. ¿Yo me puedo quedar con ella? Tendría que declararse en la unión y sería un problema con su esposa. Entonces, no, mejor pierdo la plata. 7 de la mañana, 53 minutos. Escuchan al abogado Javier Almanza, especialista en Derecho del Trabajo. Empiezan a llegar noticas de voz. Si tiene alguna duda, mande ya mismo su nota de voz. 316-741-4665. Buenos días, para una pregunta para el doctor. Yo ya tengo todas mis semanas cotizadas, pero me faltan 10 años, pero estoy en porvenir. ¿Qué pasa? Bueno, inicialmente, si estás en porvenir en este momento y te faltan 10 años para cotizar, lo primero que hay que mirar aquí es que el sistema nos va a nosotros a clasificar por ingreso, por plata. La plata que le ingresa a uno. De acuerdo al salario. ingreso es donde yo debo estar. En este momento va a estar Colpensiones y van a estar los fondos privados. En el caso del oyente, de acuerdo al nivel de ingreso que la persona tenga, va a estar o en el fondo público o en el fondo privado. Si la persona tuviese, por ejemplo, más de 2.3 salarios, que hoy serían 2.900.000 pesos, esa partecita toda se va a ir automáticamente para Colpensiones. Y a partir de esos 2.900.000 pesos va a quedar en el respectivo fondo privado. Pero si esa persona que gana ese dinero no quiere irse para Colpensiones, ¿no puede elegir? No puede elegir. Con esta ley se pierde un derecho que estaba consagrado en la ley 100. La mal llamada ley 100, en algunos casos que han dicho que es mala, nefasta y demás, tenía un buen derecho, que es la capacidad de poder elegir si estabas en el fondo público Colpensiones o si estabas en el fondo privado. Con esta reforma se pierde ese derecho. Y ya automáticamente el billete de uno pasa para Colpensiones y gana menos de 2 millones y ¿cuánto? 2.900.000, más que hablar de dinero, sería 2.3 salarios. Hoy en Colombia, con el 1.300.000 pesos que es nuestro salario mínimo, sería 2.990.000 pesos. Abogado, en cuanto al umbral del que ha hablado el presidente Gustavo Petro, dijo, bueno, que hay que aumentarlo, que no puede ser de 2.3 salarios mínimos, o sea, el 2.900.000, sino que sea probablemente de 4 salarios mínimos. ¿Eso es positivo o negativo para el bolsillo de los colombianos, más aún cuando sabemos que la tasa de desempleo es súper alta y que son muy pocos los colombianos que tienen la posibilidad hasta de ganar más de 2 salarios? Es que el verdadero problema de la reforma en sí no es la reforma. Uno puede hacer reforma pensional, claro, pero si la reforma pensional va atada a una buena reforma laboral, créeme que no va a haber ningún inconveniente. Y el gran no me dejan pasar ni la una ni la otra. ¡Hombre! ¿Cómo hacemos? Lo que pasa en este caso en particular sería es que si aumenta a 4 salarios mínimos, si bien es cierto, lo que va a pasar es que mayor personas pueden van a pasar el capital, ¿sí?, de manera directa en la misma figura. Es decir, ¿en qué sentido? Ya no es 2.3, sino 4. Entonces, mayor dinero va a llegar a Colpensiones para poder financiar las pensiones o, en su defecto, las ayudas o los subsidios. Eso, de alguna forma, no es bueno para cierto tipo de personas. Es decir, no es bueno para el que tiene muchos ingresos. ¿Por qué? Porque se le va a fragmentar la pensión en 2 pedacitos. Porque Colpensiones terminaría pagando un pedazo y el fondo privado termina administrando el otro. Pero al final de las cuentas, cuando la persona llega a los 62 si es hombre y 57 es mujer, una sola entidad va a pagar. Entonces el fondo privado le va a mandar la plata a Colpensiones de lo que ha ido ahorrando durante toda su vida, y en ese mismo orden Colpensiones le termina pagando los 2.3 salarios o los 4 salarios de acuerdo a lo que el presidente está proponiendo, más el excedente cuando se logre pensionar. ¿Cuál es el problema? Que realmente no va a haber, en este caso, tantas personas que se puedan pasar, pero sí va a haber el flujo de dinero en una sola entidad que no está preparada para recibir esa cantidad de capital para poder financiarlo. Y es lo que han dicho en los diferentes medios o diferentes tendencias políticas, en decir que se va a convertir en el stock o el ahorro, literalmente, para convertirlo en caja menor. O sea, lo más fácil para usted, si quiere recibir una buena pensión, consiga un sugar daddy y listo. Ya. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Que la lleve a yate en Cartagena y que es, ya, no más.
Aquí estamos, el Club de la Calle La Manda Más, 7 de la mañana, 57 minutos. Siguen llegando preguntas hasta ahora. También estamos en Facebook, estamos en YouTube, también ahí aparecemos para que ustedes envíen sus preguntas, @lacalle. Nos acompaña el abogado especialista en Derecho del Trabajo, Javier Almanza. Mande su duda, notica de voz al WhatsApp de La Calle. Buenos días, doctor. Para hacerle una pregunta, yo tengo pensión de sobrevivientes. Mi esposo falleció en la finca donde vivíamos y a mí me dieron la pensión de sobrevivientes, pero solo por 20 años, que porque cuando él tuvo el accidente yo apenas tenía 23 años. Me la dieron por 20 años. Quedé pensionada desde el 2014. Yo quiero saber cuando se pasen estos 20 años qué va a suceder. Ya espero que me llegue la pensión de vejez, que tenga la edad, o ya se termina del todo ahí. Porque a mí mensual me descuentan para salud y para pensión. Yo sigo pagando la pensión. Entonces, todos estos 20 años voy a estar pagando la pensión, ¿cierto? Cuando pasen estos 20 años, ¿qué va a pasar? Y muchas gracias. Ya quedo con todas las semanas cotizadas, o me toca cotizar más, o ya estos 20 años que me han descontado, esto se pierde. Muchas gracias. Sí, que saque un poquitico de esa pensión y compre un buen celular porque yo no le entendía nada. Hombre. Cuando pasen los 20 años va a decir, quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverme a pensionar. En efecto, una situación que trae la pensión en este momento, la ley 100 y la ley 797, es que las personas pueden tener la pensión de sobrevivientes cuando fallece su esposo, esposa, compañero o compañera permanente. En el caso de la señora, esa ley lo que la cobija es que sería de carácter temporal si la persona cuando fallece, mi compañera, en el caso de ella, su compañero, ella tiene menos de 30 años, entonces sería por 20 años nada más la pensión. Claro, mijo. Si fuera de forma posterior que la persona falleció, después de los 30, la persona que sea beneficiaria sería de manera vitalicia o de por vida. En el caso del oyente realmente serían por 20 años, una vez se cumplan los 20 años, la señora dejaría de recibir el beneficio del sistema. Eso literalmente en la reforma tampoco se contempla. Es decir, continúan las mismas reglas que se pueden estar presentando. Y mira, aquí nos llega a través de Facebook, nos escribe un comentario, dice, y si yo teniendo la edad no me quiero pensionar, ¿qué puedo hacer, doctor? Pregunta a Amparo Grisales ahí en Facebook. No, hombre. Debe ser un buen bono pensional. No, mentira. Ay, hola. Ay, lo dijo el doctor Almanza, Amparo, no yo. Mire, no yo. yo quiero, para poder contextualizar a nuestros oyentes, que es algo importante recordar cuántas semanas necesitamos los colombianos para podernos pensionar, tanto hombres como mujeres. Nosotros en Colombia en este momento necesitamos hoy 1.300 semanas para pensionarnos. Y la edad de los hombres sería 62 años y las mujeres 57 años. Independientemente de que sea hombre o mujer, debemos 1.300. cotizar 1.300 semanas. Sin embargo, en recientes pronunciamientos hubo un beneficio para las mujeres que sería la disminución de 1.300 semanas a 1.000 semanas. Pero eso no es aplicable de manera inmediata. Como todo esto es financieramente es programado, debe haber un desmonte progresivo de ese requisito y lo que ordenó la Corte Constitucional fue de las 1.000 semanas empezar a disminuir para el próximo año 50 semanas y a partir del siguiente año 2026 hasta el 2036 ir disminuyendo de manera progresiva 25 semanas por año hasta llegar a las 1.000. ¿Y cuál sería la causa para que empiecen a descontarle a las mujeres esas 50 semanas? La inequidad que existió en el sistema pensional frente a las mujeres y los hombres. Eso es un reconocimiento histórico por parte de la Corte Constitucional frente a este tema. Es decir, la mujer, digamos que tiene menos condiciones de acceso al mercado laboral que un hombre en algún momento determinado. Y la Corte lo que hizo fue el estudio del reconocer, adicional a las condiciones de acceso al mercado, también reconocer la actividad silenciosa que no han reconocido del hogar. ¿Y para las mujeres que son mamitas? Exacto. ¿Qué pasa? La norma también, y esta reforma también contempla un beneficio adicional. Es algo bueno de la reforma, que serían 50 semanas por cada hijo que pueda tener la madre, que podrá hacer disminución. Es decir, por cada hijo serían 50 semanas menos. Estaríamos hablando que de 1.000 semanas estaría prácticamente con 850 semanas. ¿Hay un máximo de hijos? ¿O si yo tengo 7 hijos, por 7 hijos me descuentan 50 No, semanas? máximo semanas. 3 hijos. Oh. Yo tengo 4 y Falcao Paila no entra ahí nada. Javier, digamos que mi
caso, yo no sé si me voy a pensionar antes o después, o por ejemplo, si lo que ya estoy cotizando, usted decía ahora que nos van a descontar un porcentaje, ¿cuál es ese porcentaje? Ahí está, como consulta. Solo para efectos de la consulta, O sea, ¿qué ¿cómo edad así? tiene usted? Consulta, o sea, es decir, ¿le va a ¿Me va cobrar? a cobrar? Ay, no, don no. Javier. Hace parte de los oyentes. Váyase, don Javier. La pregunta ya solo para es. la consulta, solo para efectos de la consulta, ¿qué edad tiene? 30. 30. ¿Cuánto lleva cotizando más o menos a la seguridad? Unos 8 años. 8 7. años. Aproximadamente las cotizaciones de un año son 52 semanas aproximadamente uno cotiza O sea, en en un seguridad año social. se cotizan 50 semanas. 52 semanas. 52 semanas. En este 8,5. momento sería ¿Qué? 5, 10, 15, 20, 23, 40, 40. Es que yo estoy concentrada en la entrevista, Giovanotti. Ahí tiene, Esta se va a pensionar mañana. Le faltan 2 semanas. Y hace don Javier con los deditos así ayudándome. Le faltaron 400 semanas de bachillerato. Le faltaron 3 semanas, pero de gestación. Bueno, sigamos. Atrevido. Mentira, mentira. inicialmente entonces llevaría 400 semanas. Si empezara la ley hoy a regir, aproximadamente entonces estaría en la nueva reforma o el nuevo sistema. Porque hay gente que se puede beneficiar o quedándose inicialmente con el régimen anterior. Es decir, la posibilidad de que no tenga que escoger por dinero, no tener que clasificarlo, sino el lugar donde estuvo en este momento, o en un fondo privado o en Colpensiones. En su caso, tendría que irse con lo que dice la reforma hoy en día. Para que sea beneficiaria del sistema anterior, los hombres al día de hoy tenían que tener 900 semanas Pero, y las mujeres Don 750. Javier, bueno, pero en ese caso entonces, si me voy con lo que rige la ley hoy en día, ¿qué me toca? ¿A qué edad me voy a pensionar? Entonces, sigue la misma edad, 57 años. ¿Sí? Pero 57 Para años. mujeres. Para mujeres. Para hombres. 62. 62. O sea, con la actual reforma, como está, se como cambia, está en este no se momento, va a cambiar. es esa edad. Y si pasa la reforma ahí en Cámara, no se cambia la edad. Tampoco, la edad no se va a tocar y en pide- este momento. Eso es un punto claro para que los oyentes lo tengan claro. sea, que Si lo se aprueba único- la reforma pensional, no va a cambiar la edad de pensión. Vea, Lo y único no- que cambia son las semanas cotizadas. Sí, exacto. Y la distribución del dinero que estábamos hablando inicialmente. Y vea que de acuerdo a ese tema, aquí hay una pregunta, @ Nerú, vea. Sí, sí, en serio, vea, @ Nerú. Si un hombre que se identifica como mujer va a las pensiones, entonces llega hasta los 57 años o hasta los 62. No, inicialmente llegaría hasta los 62, un ejemplo. Si O es sea, hombre. sí, no, Sí. pero es que mire que hoy estamos en una época, ay no, es que yo soy transformer y De me considero nacimiento. camión, no sé qué. Entonces, Oigan, si el man llega, respete. si el man, no, sí, eso es una laguna que Pero podría diga quedar. la palabra como No, pero es. Es una laguna que puede quedar porque ellos Comunidad dicen, LGBTI. no esa vaina. Bueno, pero espere, la pregunta es válida. Si claro. yo como hombre Nace me hombre. llega a los 57 años y yo me identifico como mujer, ¿yo me puedo pensionar a los 57 años? Yo me mocho el pirulín y yo digo, vea, Si en entonces, los ¿qué? reinados ya pueden participar, Sí, pues sí, ahora, sí. ¿no? En el proyecto de reforma se contemplaba esa posibilidad. Sin embargo, fue modificado inicialmente porque el sistema de salud no tenía de pronto los protocolos adecuados para poder darle aplicación. Sí. Hay un famoso caso en Argentina que se presentó y que la persona, pero se demostró que lo que tuvo fue la intención de defraudar al sistema y querer pensionarse antes. Entonces se hizo un protocolo adicional para determinar que él debe estar en el sistema de salud, debe estar registrado todo el aspecto médico, psicológico, psiquiátrico que haya pasado a la persona con ocasión a el cambio de género eventualmente que haya podido Pero presentarse. aquí no. No es solamente llegar a decir, hoy ya cumplí 57, soy hombre, pero a partir de hoy me siento mujer, entonces quiero pensionarme. No, no funciona así. O sea, yo llego a los 57 y puedo decir, yo soy toda una bichota, pero pensionado. Es el Club Pero de la los Calle La 62. Manda Más. 8 de la mañana, 5 minutos. Nos acompaña el abogado especialista en Derecho del Trabajo, Javier Almanza. Y ustedes siguen mandando sus preguntas. Van preguntas en este momento de Facebook. Mándese 2 de allá si quiere Yaya. Y retomamos aquí también. Claro que sí. 316-741-4665 para que manden sus noticias. Estamos a través de YouTube y Facebook Live, donde ustedes pueden dejar sus preguntas aquí en el Club de la Calle La Manda Más. En este momento, Milena Salamanca pregunta, buenos días, yo tengo 25 años cotizados en protección, pero ya no estoy trabajando, ¿qué pasará con mi pensión? Y me falta la edad, tengo 46 años. Bueno, dos cosas. Aquí para ella es importante precisar cuánto ganaba, porque la reforma no se preocupa del capital, como no, tengo 600 semanas, 300 Sí. semanas, no se va a Del preocupar de eso. acumulado cero. Exacto, se preocupa es cuánto tiene de ingreso para saber dónde debe ir, si al fondo público o en este caso al fondo privado. Ella menciona que tiene 25 años aproximadamente Sí. laborando, 1000 semanas son aproximadamente 10 años de trabajo, 20 años de trabajo. Entonces, en ese orden de día ella puede tener unos 25, que serían 1200 semanas aproximadamente puede tener ella. Ya debe estar casi al ejercicio. ¿Qué puede pasar? ¿Qué le convendría a ella?
por ejemplo, asesoría para que consulte con su abogado, ella en lugar de quedarse en este momento en el fondo privado, sería conveniente, de acuerdo a su nivel de ingreso, sería conveniente pasarse a Colpensiones para poder pensionarse con el régimen anterior, es decir, con el que va a cambiar a partir de la aprobación de esta ley. Sí. Porque si se queda en el fondo privado, pero si tiene un ingreso, por ejemplo, entre 1 y 2.3 salarios, da igual estar en cualquiera de los dos. Claro. Sería ventajoso para ella si ella de pronto tuvo un ingreso superior a 3 o a 4 salarios mínimos para que de pronto le fuera una mejor pensión aproximadamente. Para ponerlo en un número, si ella tuviera hoy un salario o de cotizaciones en promedio de 4 millones de pesos, en el fondo privado va a quedar con un salario mínimo, en el salario y medio. Mientras que en Colpensiones quedaría aproximadamente con 2 salarios y medio aproximadamente. Es decir, le aumenta sustancialmente. Otra pregunta del señor Rogelio Rodríguez. Dice, la pensión ya no... Uno con ese nombre nació pensionado prácticamente. Rogelio. Tiene Oiga, 21 pero años. ustedes sí critican a la gente, El hombre. Roger. ¿La pensión ya no se hereda? Digamos en el caso de él, que supongo que es hijo. No, Que si se hereda. Es una falsa, es un mito, es una falsa creencia. No, la figura de la heredar la pensión más que heredarla es la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes. Y hay que aclarar los dos escenarios. La respuesta sería, no se toca esa figura jurídica acá. Es decir, se conserva. Sigue igual. Sí, es decir, sí, pero hay que recordar algo. La sustitución pensional es cuando yo estoy pensionado y efectivamente fallezco. Recibe mi esposa o mis hijos. Eso es sustitución pensional. Y hay pensión de sobrevivientes cuando yo no estoy pensionado, pero estoy cotizando. Ejemplo, fallezco, tengo 50 años, fallezco y en este momento no tenía los requisitos para pensionarme, mi esposa podrá heredar eventualmente la pensión de sobrevivientes. Esa es la diferencia. Pero la esposa, más no los hijos. Los hijos podrían hacerlo si están entre los, obviamente, un año hasta los 18 y después de los 18 hasta los 25 si están estudiando en la O sea universidad. que yo ya bailas con 30 años. No, pero ya estoy Literal. esperando. O sea, Literal. No, pero es eso que era si mi mi hija. papá pagó toda una vida pensión, el viejo de pronto se me muere viejo. porque yo no puedo reclamar lo que él pagó justamente. Entonces, ¿quién se queda con esa plata? El Estado. Entonces para el Estado sí hay, para uno no. Claro. Si el que pagó y trabajó fue mi papá. Pues ¿quién lo manda Pero- que no ahorró bajo el colchón? O sea, eso sí me parece terrible. Ahí no hay ni un beneficio para uno de hijo. No. No. 8, tajante, vea. No, Mija, 8, 9 minutos. Como Bugs Bunny el del meme. Vamos a hacerle todo. No. Todas sus dudas ya mismo las estamos aclarando hasta ahora con el abogado especialista en Derecho del Trabajo, Javier Almanza, que nos acompaña en el Club de la Calle La Manda Más. Continuamos también en Facebook, también en vivo en YouTube, @lacalle, pero nos vamos a WhatsApp 316-741-4665. Buenos días al grupo de la calle. Al abogado quisiera preguntarle, yo coticé, yo pagué como 4 años y pues la verdad se me acabó el trabajo y todo y pues no pude seguir pagando. Ahorita quiero volver a pagar, pues tengo la facilidad ahorita de volver a pagar, pero quiero saber qué pasa con esa plata que yo ya había pagado y ahorita que dejé de pagar, ahorita que quiero volver a pagar, ¿qué puede pasar? No sé, es que no sé qué puede pasar con mi dinero, con el que ya pagué anteriormente, si o se vuelve a renovar todo y pierdo los 4 años que ya había pagado. ¿Qué opina de eso, abogado? Bueno, el dinero nunca en un sistema pensional se pierde. Ella tiene de pronto el dinero ahí guardado. Si cotizó en Colpensiones es una bolsa común. Y cuando reúne requisitos para pensionarse, pues obviamente el sistema le reconocerá. Ella puede seguir cotizando en este momento si consiguió un nuevo trabajo sin ningún inconveniente, entonces no hay ningún inconveniente al momento de afiliarse. Debe tener claridad dónde cotizó, si en un fondo privado o en Colpensiones, para que pueda continuar haciendo la respectiva cotización. Pero aclarando, su dinero no se pierde. Abogado, hablemos de esos colombianos que se beneficiarán según el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, por ejemplo, los mayores de 65 años, quienes empezarán a recibir una renta pensional. ¿De qué trata? ¿De cuánto es el monto? ¿Y cómo pueden adquirir? ¿Es ventaja o desventaja para el colombiano? Bueno, hay que pensar que la seguridad social busca eso, proteger a todos de alguna forma, no todos en las proporciones ni en los mismos niveles de recursos. Pero inicialmente uno de los programas banderas del gobierno fue inicialmente ayudar a la población. Él empezó manifestando que eran 8 millones en campaña electoral, pasó a 6 millones, pasó en los ajustes a 5 y hoy con la reforma actualmente estamos hablando de 2.3 millones de personas. Anoche que pueden anunció ser 2 millones. 2 millones aproximadamente y de pronto podrá haber descenso en la proyección que eventualmente él pueda manifestar. Ese dinero literalmente sale puntualmente de ese traslado
de los recursos de las personas que ganan más de 2.3 salarios mínimos para poder financiar a estas personas con, pongámoslo en estos términos, micropensiones, para poder decirlo. Micro en el sentido de que son pequeños comparación o comparativo en un salario mínimo. Como la de la liendra, que es micro. Sí, así. Bueno, no, señor. Y adicional, claro, gracias. Y adicional a la actividad no es una pensión. Es una ayuda o es un apoyo que puede tener derivado del sistema, que puede oscilar entre los 200.000 y los 300.000 pesos de acuerdo al estudio que vayan a hacer. Reunirán una cantidad de dinero y lo dividirán en el número de personas que puedan de pronto estar censadas o identificadas. En este caso, los 2 millones de personas. ¿Es una buena ayuda? Sí. No es lo ideal, es cierto, pero no es lo ideal porque debería ser de pronto algo mayor, pero hay que reconocer las condiciones actuales del mercado laboral. O sea, nosotros no podemos vivir de pronto en un escenario donde no seamos conscientes que de cada 5 personas que puedan estar trabajando, una cotiza formalmente. Y esa una que cotiza formalmente puede estar con base en un salario o un salario mínimo. Es decir, ni siquiera con un salario alto para decir, bueno, es que tiene un muy buen trabajo. Entonces, eso afecta literalmente a un sistema pensional. En todos los países del mundo tienen el mismo problema. Ahora, esta renta pensional de 232.000 pesos se le entregaría a las abuelitas o los abuelitos mayores de 65 años que nunca en su vida han cotizado o por lo menos, abogada, debieron haber cotizado alguna vez. No, un primer requisito, nunca tienen que haber cotizado. Están en la escala más pequeña de ayudas que puede tener el sistema. Es decir, no necesariamente tienen que cotizar. ¿Un ama de casa puede cotizar? Sí, claro que sí, podría cotizar como independiente, por ejemplo. Y si nunca ha cotizado en su vida y hoy ya tiene más de 65 años, ¿puede recibir esta renta pensional? En efecto, sí. Pero si aprueban la reforma. Si aprueban la reforma en su totalidad, que nos quedan obviamente 2 debaticos. Pregunta acá que si él estando pensionado puede seguir presentando día a día, pregunta Calero. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Preguntas que llegan a Facebook. No, pues sí, claro, llegan, señor, porque llegan también preguntas a las 8 de la mañana, 14 minutos. Escuchen el Club de la Calle La Manda Más. Nos acompaña el abogado especialista en Derecho del Trabajo, Javier Almanza, y los oyentes. La voz de los oyentes es demasiado importante para nosotros en el club. Aquí están las preguntas en el 316-741-4665. Hola, buenos días, amigos del club y abogado. Una pregunta, o sea, yo tengo mi plata en mi fondo de pensiones y entonces retiran el dinero sin avisarme ni nada. Entonces, en cualquier momento pueden hacer un movimiento, meten la mano a mi cuenta y ya. Bueno, entendí que no le tienen que avisar para el momento de trasladar el dinero. Que no le avisan, tiene todo dentro de la cuenta y de un momento a otro le pueden coger ese dinero y no avisan. O sea, si está cotizando alto, ¿no? En por efecto, encima de si la persona, por ejemplo, salarios. si está cotizando sobre 10 millones de pesos, que excepcionalmente algún colombiano puede ganar eso, yo no lo gano. Entonces yo no aplico. Pero el caso de que la persona tuviera 10 millones de pesos y estuviera cotizando, en el caso del oyente... Ninguno de nosotros aplica. Nadie. Por eso es un caso muy teórico, ¿cierto? Ya que eso es lo que cobra por una historia en Instagram. Sí. En ese orden, la persona sí le van a hacer ese ejercicio, le tendrán que comunicar inicialmente, de acuerdo a la ley, si se llega a aprobar. Decirle cómo va a distribuirse ese capital o ese recurso, si él actualmente está trabajando y devenga más de 2.3 salarios. Pero de lo contrario, no es que le vayan a desaparecer el dinero. Doc, pero mire que lo decíamos jocosamente, lo de Yaya que cobra 10 millones de pesos por historia. Muy pero jocosamente. Muchos influencers y sobre todo la generación de ahora ya estoy hablando como un viejito. Yo me acuerdo de esa. Aquí en el club con Jorge Alfredo Vargas seguimos en esta mañana. No más, señor. No más. Esos jóvenes de ahora que no les interesa pensionarse, no les interesa ni siquiera hacer un aporte, ellos... lo que se está recopilando en dinero, ¿hay algún auxilio para ellos o qué puede pasar con estos jóvenes que no están haciendo ni un aporte para pensionarse, ni está dentro de sus planes pensionarse y aparte de eso no están, ni les interesa la noticia? Que es la generación actual. Sí, señor. Ahora hay que jóvenes de ahora. Literal. ¿Cuál es el tema? La reforma busca eso, que en algún momento, no importa, hablando de cualquier dinero, sino que cuando ellos dejen de ser jóvenes, literalmente puedan tener 50, 60, 62 o 65 años, puedan recibir algún tipo de ayuda por parte de esta modalidad pensional que se está implementando. Pero entonces nosotros estaríamos manteniendo vagos que no quieren aportar ahorita. Más o menos. De una forma u otra, si verlo fácilmente sería de esa forma, pero el sistema completo de la seguridad social funciona igual.
En algún momento todas nuestras cotizaciones sirven para financiar a los que de pronto cotizaron o no cotizaron, o no alcanzaron a cotizar todo y reunieron los requisitos para poder pensionarse en algún momento. Hay gente que de pronto trabajó 20 o 25 años y dejó de trabajar, trabajó desde los 19 años hasta los 40 y dejó de los 40 y cumplió 60 años. En ese mismo orden cumplió la edad de pensión. Los recursos que nosotros estamos colocando le sirven a él para financiar una parte de su pensión. Entonces, sí, la reforma de alguna manera está contemplando esa posibilidad o ese escenario. ¿Qué es lo triste? Que sí, la generación en este momento no es consciente de la importancia de cotizar. No importa el monto, de la cultura de cotizar para un sistema se pueda sostener, porque en algún momento lo va a necesitar. Pero ¿no sería injusto entonces que esas personas que hoy tienen la posibilidad de cotizar también para que tengan su pensión, que están oscilando alrededor de los 20 a los 30 años, no lo hagan y las personas que han tenido la responsabilidad durante años el día de mañana tengan que sacar de sus bolsillos entonces o bajarles su pensión para poder darles pensión a estos muchachos de hoy en día? Es uno de los desequilibrios que tiene el sistema. Sin embargo, hay que ponerlo en otros términos. Debería ser más rígido el sistema en obligarnos a cotizar, no importa, pero de alguna forma tener que cotizar. ¿Verdad? Es lo que algunos sostenemos, porque de todas formas no podemos perseguir el dinero de manera informal. Eso hay que reconocerlo. En efectivo no podemos perseguir, pero si de pronto ya casi todo se está dando para que todas las transferencias sean por vía electrónica y demás, hombre, automáticamente debe existir la posibilidad de obligar a cotizar. Para eso se creó una entidad que se llama la Unidad de Gestión Parafiscal y Pensional, es decir, por sus siglas es UGPP. Ellos son como la DIAN de la Seguridad Social. ¿Sí? ¿Ellos qué hacen? Perseguir eventualmente cuando alguien tiene un ingreso adicional al básico, por ejemplo, una persona que devengue siempre el salario mínimo y de un momento a otro pasó por historias de 10 millones a tener y se volvió influencer y tuvo 10, 15, 20 y empezó a tener un ingreso. Esa diferencia, algún día ellos le van a decir, oiga, usted debió pagar en proporción a lo que recibes. Oiga, que es sobre el 40% de esos ingresos. Oiga, el día que le lleguen a Jefferson Cosio, ese man va a pasar de una quebrada de patas a una quebrada de hueva. 8 de la mañana, 20 minutos. Una pregunta de Facebook y una pregunta de WhatsApp en el 316-741-4665. Pregunta la señora Ruth Cecilia García. Buenos días, tengo 4 años cotizados como independiente. ¿A los 57 años puedo pedir el dinero? En efecto, sí lo puede pedir. Si está en Colpensiones, sería indemnización sustitutiva. Se llama la figura jurídica. Si está en el fondo privado, se llama devolución de saldos. ¿Cuáles las diferencias entre uno y el otro? De una vez. Si está en el fondo privado, aproximadamente le devuelven el 93% del capital que tenga, es decir, una buena devolución, ¿sí? Mientras que en Colpensiones le devuelven solamente el 10% aproximadamente del aporte. Esos son los pesos, ventajas y desventajas que puede tener el sistema. ¿Usted con cuál cotiza? Colpensiones. Pues porque es que lo pregunto porque me imagino que como usted tiene conocimiento de esto, escoge la mejor y la más adecuada. Entonces, ¿cuál nos aconsejaría hoy a todos? Creo que es más que aconsejar, cada caso es en particular porque todos tienen diferentes situaciones. Ejemplo, todos ustedes tienen edades diferentes. Además depende de los ingresos también, ¿no? También porque depende del ingreso. Yayita gane no puede Entonces, ser por lo mismo ejemplo, que gane otro. Sí, claro. Yo devengo un salario mínimo, por ejemplo. Trabajo con un salario mínimo. Sí, ¿cómo no? No, sí, claro. Porque claro. Como todo abogado. Claro. El abogado es como en las cocinas, los engordos son las tajadas. Notica de voz hasta ahora, 316-741-4665. Este es el Club de la Calle, la manda más. La Calle, muy buenos días. Hola. Me gustaría saber qué va a pasar con el ahorro pensional. En este caso, por ejemplo, de mi papá, quien cumple los 62 años ahorita en el mes de junio. Él no se pensiona porque no siguió cotizando, pero se supone que puede retirar ese ahorro que tiene. ¿Aún lo puede retirar? ¿Lo tiene en un fondo privado o qué va a suceder? Bueno, ella está en una situación bastante compleja por una razón. Si aprueban la reforma, automáticamente ese recurso se iría para Colpensiones, ¿sí? Y no podría retirarlo, porque uno de los problemas de la reforma es que no tiene contemplado la posibilidad de que se devuelva el dinero.
a la persona cuando cotiza y no logra pensionarse. Sí. Entonces, en el caso de ella en particular, ojalá no aprueben, ojalá se dilate, ojalá se demore la aprobación de la reforma para que el señor sí pueda retirar el capital, que sería aproximadamente entre el 93 y 94% del capital ahorrado en el fondo privado. Están haciendo todo lo posible para que se pueda tener ya una decisión en el Congreso de la República antes del 20 de junio, para saber si es o no ya ley de la República. Pregunta. Digamos que en cierto caso la Cámara de Representantes llegue a aprobar y efectivamente se apruebe la reforma pensional, ¿esta empezaría a regir a partir de qué año? ¿Inmediatamente o cómo sería esa transición? La intención de la reforma es que empiece a partir del 1 de enero del 2025. Algunos están pidiendo que se implemente a partir del 2026. En la Cámara se va a resolver inicialmente la entrada en vigencia de la respectiva norma. Entonces, entre más lejos sea, pues mucho mejor. Para algunos casos, como el caso del oyente. En ese caso en particular sería bueno, pero toca definir y esperar a que se decida. Y también hay que esperar que no solamente falta que el Congreso la apruebe, sino que la Corte Constitucional haga el estudio de la misma reforma como tal, porque puede tomar la determinación que no toda, pero algunos artículos o algunos apartes no los considera ajustados a la Constitución, o sea, que no se puedan aplicar. Entonces estamos también en cierto incertidumbre porque falta el eventual significa, estudio. abogado, que si la llegan a sancionar, la Corte Constitucional puede decir, venga, yo quiero estudiar a fondo y puede tumbar cualquier artículo pues de que la estudien reforma. desde ya para que no esperen hasta allá, sí, pues que adelante. Si la van a tumbar después, pues tomen la de una. Más allá de eso, es obligación de la Corte Constitucional por la importancia que tiene. Ok. En este caso, la reforma pensional, y debe pasar se llama control constitucional. Y ese control constitucional lo que hace es determinar si se ajusta o no se ajusta a nuestra Constitución. Y pueden decir, oiga, algunos artículos son válidos, algunos realmente están afectando los derechos de las personas que están en marco de nuestra Constitución. 8 de la mañana, 23 minutos, estamos aquí en el noticiero del Senado. No. El Club de la Calle La Manda Más, pero eso- abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre a la Calle La Manda Más. Obviamente quedaron muchas dudas, pero lo que estuvo con nosotros este rato aclaró muchísimas cosas para las personas que tienen esa duda de que me pensiona, no me pensiona, pasa esto, lo otro. Y es que, ¿sabe quién estuvo muy interesada en el tema? Que me dijo aquí que muchas gracias por el invitado. ¿Quién? La mamá de Rodolfo Hernández. ¿Sí? ¿Usted adivina en qué trabaja? ¿En qué trabaja? Cuidando una viejita. Mire que a propósito, y queremos agradecerle al Doc, muchas gracias, y ojalá si pasa o no pasa esa reforma pensional, lo único cierto es que van a cambiar muchas vainas. O sea, entre esas la manera como uno conquista. ¿Ah, sí? ¿Por ¿En qué? serio? En los perfiles de Tinder van a cambiar las descripciones. No jodas, ¿en ¿Cómo serio? así? Porque ya uno va a encontrar ahí en esos perfiles que digan, me encanta el ejercicio, Sí. empoderada, cariñosa, afiliada a Colpensión. Ese es el Club de la Calle.